nuevo por aquí con otro nuevo e interesante vídeo. Este nuevo vídeo va sobre la reparación de un robot aspirador Cecotec Conga modelo 1590. Este equipo está en mejores condiciones que el equipo anterior, tanto en limpieza como en condiciones estéticas. Me comentan que el problema que tiene es que lo pones a cargar sobre la base, emite un pitido largo y a continuación se ilumina el luminoso de carga en rojo en el equipo. Después de dejar cargando la batería durante horas, el equipo no sale de ese estado, y tras intentar que el equipo funcione normalmente, este no hace nada. Según el manual del equipo, en este se especifica que el síntoma de un pitido largo es un problema con la batería. Para poder acceder a la batería y tras poner el equipo al revés, observaremos una pequeña tapa sujeta con dos tornillos. Simplemente retiraremos esos dos tornillos, retiraremos la tapa del portabaterías y ya podemos acceder a la batería. Soltaremos el conector y ya podemos trabajar con la batería fácilmente y sin ningún tipo de problema. Ya con la batería fuera del equipo, vemos que tiene 4 cables, un cable rojo, otro negro y 2 cables amarillos. Y para poder verificar el estado de la batería necesitaremos un multímetro. Los 2 cables amarillos son los de una sonda NTC. El rojo es el positivo y el negro el negativo de la batería. Con el multímetro en la escala de medición de resistencias mediremos la NTC que se encuentra entre los 2 cables amarillos. Para ello conectaremos las puntas del multímetro sobre los 2 cables amarillos, donde obtendremos una resistencia entre los 15 o 20 kiloohmios. Con esta medida verificaremos las buenas condiciones de la NTC que controla la temperatura de la batería. Después cambiaremos el multímetro a la medición de corriente continua, midiendo el voltaje de la batería entre los terminales rojo y negro. Aquí debemos medir el voltaje aproximado de la batería, que en este caso nos debería marcar sobre los 14 voltios. Como podéis ver, el voltaje es 0, con lo que tenemos un problema con la batería. Ante este problema tenemos 2 posibles soluciones. La primera solución, y que es la que recomiendo, es cambiar directamente la batería por otra nueva. Y la segunda opción es desmontar la batería, mirando si hay alguna celda mal e intentar reparar la batería. En este caso me decido por la segunda opción, que consiste en repararla. Por lo que el siguiente paso será desmontar la batería, que se encuentra en el interior de una caja de plástico. Retiraremos los 4 tornillos y ya podremos acceder a la batería. Tiramos suavemente de la batería hasta sacarla de su compartimento. Y con esto ya tenemos la batería desmontada para sustituirla por otra nueva o intentar su posible reparación. Para poder acceder a los componentes de la batería, retiraremos la funda termorretráctil cortándola por ejemplo con una tijera y con cuidado de no cortar algún cable o dañar algún componente. Y con eso ya podemos ver los diferentes componentes que componen la batería. La batería está compuesta por una placa electrónica que es el BMS, el cual se encarga de controlar la carga y descarga de las celdas y lo hagan todas por igual. Las 4 celdas están montadas en serie. Retiraremos el papel aislante de la parte inferior de la batería y podremos ver 2 componentes entre las diferentes celdas. El componente más pequeño con forma de lenteja es la NTC, que medimos anteriormente entre los cables amarillos de la batería y se encarga de controlar la temperatura de la misma. Y el componente blanco que se encuentra entre las 4 celdas, en este caso no recuerdo si era un fusible o un termostato. Después, con el soldador, iremos desoldando los diferentes terminales de las baterías. Después retiraremos el BMS para poder medir el voltaje de las 4 celdas por separado, para averiguar cuál o cuáles puedan estar mal. Tras quitar el BMS, se consigue que las 4 celdas dejen de estar en serie y poder verificarlas por separado. Con el multímetro en medida de voltaje en continua iremos midiendo el voltaje de cada una de las celdas. Podemos ver con el multímetro que hay 3 celdas con un voltaje alrededor de los 4 voltios, por lo que estas baterías se encuentran bien, mientras que una de ellas apenas tiene voltaje, por lo que esta es la candidata a ser sustituida por otra celda nueva.
Desmonto la celda que está en malas condiciones, cambiándola por otra nueva batería de más o menos las mismas características, colocando la celda en la misma posición y respetando su polaridad. En este caso, para la reparación de esta batería, realicé la soldadura con estaño. Para cuando tenga que hacer alguna soldadura más adelante sobre este tipo de baterías de litio, estoy fabricando un soldador casero que ya tengo medio terminado. Después de cambiar la celda, instalaremos de nuevo los aislantes de cartón como venían de origen. Volvemos a colocar el BMS en la posición correcta haciendo coincidir los diferentes contactos eléctricos. También tendremos cuidado de hacer pasar el fusible o termostato por el taladro central que hay en el aislante de cartón, lo mismo que la sonda NTC, quedando el conjunto de la batería después de cambiar la celda como estaba de origen. Y de nuevo, vuelvo a repetir que cuando se nos dé este problema, la mejor solución, y que es la que recomiendo, es cambiar directamente la batería por otra nueva. En este caso, se realizó la reparación como experimento y con el consentimiento del propietario del equipo. Hasta el día de hoy, la aspiradora lleva funcionando 6 meses después de la reparación. Tras la reparación, podemos comprobar cómo la batería sigue sin tener carga. La pondremos a cargar para activar el BMS y se carguen las 4 celdas por igual. Instalamos el robot sobre la base de carga. Podéis ver que el problema ha desaparecido, no hay pitido largo y el LED de carga parpadea indicando que está cargando la batería. Dejaremos cargando la batería varias horas hasta su carga completa. Después de más de 10 horas de carga, aquí tenéis el resultado. La Conga funcionando con una batería reparada. La prueba consistió en tenerla funcionando durante más de 1 hora y respondió sin problemas. Después de esta reparación, compré varios artículos para la comprobación, calibración y carga, etc. de las baterías de litio, que iré mostrando más adelante en otros vídeos. Y ya con esto doy por terminado este vídeo. Adiós.